Hola, muy buen día para todos. En este nuevo video vamos a analizar una variante que me han pedido en los comentarios a videos anteriores. Decir que bueno, nos vamos a basar en una antisiciliana con las piezas blancas. La idea de todo tipo de antisiciliana es evitar la ardua teoría que surge a partir de la línea clásica con E4, C5 y ahora caballo F3, ¿verdad? Con idea de entrar en la línea principal. Decir que obviamente la mayoría de los jugadores intenta esquivar estos caminos porque tienen que estudiar mucha apertura, la Najdorf, la Dragón, la Paulsen, la Taimanov. Realmente es muchísima la teoría, con lo cual si no se cuenta con el tiempo suficiente o con las ganas suficientes también, es un camino bastante complejo. Entonces, para esquivar han surgido las antisicilianas y la que vamos a ver en este video va a ser la variante C4. Es una variante muy particular, dado que tiene una idea muy parecida a la línea que hemos analizado de la inglesa, ¿sí? Estoy hablando de el sistema Bot-Vinit, aunque obviamente hay algunas modificaciones. ¿Cuál es la idea clave en este caso? Por el lado de las blancas, siempre la idea va a ser intentar jugar D4 tarde o temprano. La idea tiene que ir orientado a ese plan específico, con lo cual la idea de las negras va a ser precisamente, la mejor idea que tiene es jugar caballo C6, un G6 y un alfil G7 para intentar controlar el punto D4, que lamentablemente es el punto más débil de las negras y obviamente una desventaja que presenta este tipo de antisiciliana. Decir que Svennikov, Cotronias, ¿sí? Han profundizado sobre la antisiciliana con negras, con lo cual obviamente se hace mucho más difícil esto con las blancas, ¿sí? Porque han profundizado mucho en el ámbito de la teoría. Pero de todas formas creo que con la variante que les voy a ofrecer se puede obtener un juego bastante tranquilo y como mínimo vamos a obtener una posición igualada, lo cual eso es muy bueno. Obviamente he tenido que inventar novedades porque realmente ha profundizado en mucho la teoría, con lo cual es bastante complejo todo. Así que ante C4 las negras lo mejor que tienen es jugar caballo C6, intentando controlar el punto D4. Nosotros nos vamos a desarrollar con caballo C3, G6, G3, alfil G7, alfil G2 y la jugada D6, muy interesante, y ahora D3. Aquí las negras cuentan con dos posibilidades: la jugada E6 con idea de llevar el caballo a E7, obviamente intentando no obstaculizar el control del alfil sobre la casilla D4, que potenciado con el caballo realmente se hace una presión bastante complicada para las blancas y diría que va a ser prácticamente imposible momentáneamente poder jugar D4, con lo cual nos tendremos que orientar en otro tipo de planes, que ya vamos a ver a cuáles planes me refiero, perdón. Pero si nos juegan caballo F6, que es la segunda jugada, ahora vamos a jugar caballo G2 con la idea sencilla de no obstaculizar el avance del peón a F4. También vamos a buscar desarrollar nuestro alfil a E3 y siempre que tengamos un caballo ubicado en la casilla F6 tenemos que cuidarnos de la jugada caballo G4, con lo cual seguramente vamos a tener que jugar H3 tarde o temprano para proteger obviamente a nuestro alfil y poder jugar alfil E3, dama D2, la clásica batería, para intentar cambiar nuestro alfil de casillas negras por el alfil de casillas negras del negro, que obviamente es un alfil muy importante. Y obviamente si estamos basados en el control de la casilla de 4 con el alfil de G7 es mucho más interesante para las blancas eliminar. Ahora enroque, nos vamos a enrocar y surgen dos ideas interesantes. Una es jugar torre B8 para intentar movilizar con A6 y B5, y otra idea muy importante es llevar el caballo a E8, a C7
para luego también volver a jugar torre B8 y apoyar el avance A6 y B5 e intentar generar contrajuego en el flanco de dama, que bueno, es una de las ideas que generalmente surge de todo tipo de antisiciliana, ¿verdad? La ventaja del negro casi siempre está ubicada en el flanco de dama, y bueno, obviamente si tenemos en cuenta el alfil de G7 que presiona sobre el punto B2, es muy instructivo intentar generar rupturas mediante A6 y B5 basados en una especie de algo parecido a una Benoni, con lo cual vamos a analizar primero la jugada torre B8. Decir que aquí, bueno, vamos a jugar H3, porque nuestra idea va a ser obviamente intentar sacar el alfil a la casilla de 3. A6 por parte de las negras con idea de jugar B5, y ahora la jugada F4. Nosotros intentamos contraatacar en el flanco de rey, ¿verdad? Que es el lado donde, bueno, estamos mucho mejor. Ahora alfil de 7, desarrollando el negro, y A4 por el lado de las blancas. Caballo E8, alfil E3 y caballo D4. Hasta aquí estamos viendo una partida entre Vladimir Kramnik y Teimour Rajakov en el 2010, donde aquí Kramnik emplea una idea bastante dudosa, que es la jugada G4, donde bueno, por equivocaciones del rival terminó ganando la partida, pero bueno, quedó bastante mal y la posición realmente no me gusta. Él jugó básicamente un plan con G4, F5, pero las debilidades de las casillas negras fueron realmente muy importantes y el negro pudo haber aprovechado bastante temprano y obtener obviamente una ventaja decisiva, pero no jugó preciso y bueno, obviamente Vladimir Kramnik luego terminó ganando la partida muy bien. Aquí voy a recomendar la novedad alfil F2. La novedad está basada sencillamente en eliminar el caballo de D4 con caballo por D4 y que no nos moleste obviamente el fourchet que se ejerce ahora si obviamente nos toman con el peón, con lo cual es una profilaxis muy importante. Y aquí surgen dos jugadas, B5 que es la principal y la jugada caballo C7. Ahora caballo por peón por, y como se podrán dar cuenta, si el alfil hubiera estado en E3 tendríamos inconvenientes de un fourchet, con lo cual en F2 ya no tenemos nada que temer. Jugamos caballo E2, presionamos el peón de D4, que pasa a ser una debilidad. Y por ejemplo jugadas como E5, si bien es cierto que protege el peón de D4, pero bueno, nos da obviamente posibilidades de abrir la columna F. Ahora vamos a jugar alfil E1, le damos obviamente lugar a la torre para que se domine la columna F. Si B5 vamos a jugar C por B5, A por B5 y la jugada A5 lo dejaría el blanco con una ligera ventaja, con lo cual calculo que la jugada caballo C7 es una pequeña imprecisión. No es mala, pero bueno, obviamente no es lo mejor. Si B5, que es la principal, vendría, bueno, A por B5, A por B5, caballo por, C por, caballo por B5, cambiamos todo y en esta posición podríamos jugar torre A2, torre B1, dama C2, intentando defender la debilidad, pero eso no creo que sea interesante para las blancas. Lo más interesante obviamente es obtener un juego dinámico, con lo cual aquí vamos a regalar el peón de B2 con idea de obtener un juego muy bueno con las piezas blancas. Además no nos debe preocupar mucho que el negro quede con un peón de más, dado que el peón de los dos peones de la columna D están doblados, con lo cual eso quiere decir que momentáneamente vendría a significar como un solo peón. Hasta que no logre desdoblar esos peones o hacer un intercambio de peones, estaremos igualados en cuanto a peones. Aquí entonces torre A7 es mucho más interesante y mucho más activo. Si torre por B2 jugamos dama A1. La idea sencilla es, bueno, además de doblar en la columna, estamos mirando directamente el peón de D4. Entonces aquí, bueno, surgen jugadas como torre B3, que es lo mejor que tiene aquí el negro. Y ahora una idea muy interesante, que es la jugada dama A4, perdón. Obviamente, si intentamos jugar torre por D3, vendría torre A8 y estaríamos ganando el caballo, con lo cual es una jugada muy mala. Por eso la única jugada razonable que veo aquí es la jugada dama B8,
pierde el peón de E7 y se genera un juego aquí muy interesante para las blancas, como por ejemplo torre por D3, E5, estamos cerrando momentáneamente la diagonal del alfil, abriendo la diagonal del alfil de G2, y realmente el contrajuego que obtenemos aquí es muy importante. Jugadas como D por E5 permitiría, bueno, F por E5, y por ejemplo si caballo C7, que es lo mejor, aquí podría venir sencillamente alfil por D4 y hemos igualado en esta posición, aunque también se puede intentar alfil E1, que quiere un poquito más que la igualdad, ¿verdad? Vamos por todo. En esta posición, por ejemplo, se puede intentar si torre E3, la sencilla dama D7 y ya tenemos la iniciativa de nuestro lado y una posición bastante peligrosa. Y si caballo E6, vendría un pequeño golpe con torre F, F7, con lo cual, como se podrán dar cuenta, hemos obtenido un juego totalmente dinámico, donde ahora la jugada torre por F7 permitiría torre E8 jaque. Quedamos con una dama por dos torres, pero bueno, la pareja de alfiles parece ser muy potente para las blancas, con lo cual eso combinado con nuestra dama realmente obtendríamos una posición muy buena. Así que bueno, por esa razón la jugada torre B8, si bien es interesante, quizás no sea la mejor. La línea principal obviamente es la jugada caballo E8, con idea de llevar el caballo a C7. Aquí vamos a jugar alfil E3, dado que no es necesario jugar H3 en este momento porque no tenemos ningún caballo en F6. Caballo C7 y la jugada D4, jugada que he mencionado que es una de las claves del blanco. En esta posición se puede realizar tranquilamente y obtenemos, si se dan cuenta, una posición de Maroczy muy característica, donde las blancas obtienen espacio a cambio obviamente de una configuración de peones que suele ser la erizo, la que generalmente elige el negro, que bueno, es bastante difícil de romper y de penetrar, pero bueno, creo que en esta posición el blanco no tiene ningún inconveniente. Un ejemplo de cómo podría continuar sería C por D4, caballo por, y si caballo E6, que quizás es la clave del negro, vendría, bueno, la jugada caballo C E2, manteniendo la tensión en el centro, y ahora por ejemplo si alfil D7, B3, una jugada de consolidación de la posición, y ahora por ejemplo si caballo E por D4, jugamos caballo por, y el negro cuenta con una posición bastante incómoda, dado que el espacio no es el suficiente, y bueno, con las blancas tendríamos una ligera ventaja en esta posición. Así que bueno, esto es en cuanto a la variante caballo F6, y en cuanto a la jugada E6, se podría jugar aquí caballo G E2, caballo G E7 y la jugada A3. Como se podrán dar cuenta, aquí es muy difícil realmente romper con D4, porque los controles que realizan las piezas negras, sumado al peón de C5 sobre el punto D4, es realmente muy importante. Por esa razón tenemos que buscar un segundo plan, y nuestro plan va a ser intentar generar una especie de presión en el flanco de dama, como si fuera una inglesa, con lo cual aquí la jugada A3 tiene idea de, bueno, obviamente jugar B4, torre B1 e intentar en algún momento jugar B5 para incomodar el caballo de C6, y en algún momento intentar cambiar caballo por D4 para, si se puede, jugar D4 en algún momento. Pero bueno, momentáneamente intentaremos crear algún tipo de presión en el flanco de dama. Entonces ahora por ejemplo B6, torre B1, y ante un alfil B7 jugamos B4. Dama D7, que es lo mejor, recomendación de Esbenikov en su libro de las antisicilianas. Y aquí bueno, nos vamos a enrocar y jugamos alfil E3, siguiendo nuestro plan de desarrollo normal. Y aquí la mejor jugada del negro sin duda es caballo D4, ocupando el centro, dado que bueno, si no lo hace estamos planeando jugar D4 en este momento y quedaremos con ligera ventaja, con lo cual caballo D4 es forzada. Y ahora dama D2, nuestra batería muy característica, intentando eliminar el alfil muy molesto de G7, que realmente tiene una gran actividad.
Aquí existen varias jugadas, torre F, E8 es la principal, pero también se han intentado torre A D8, caballo S6 y torre F D8. Vamos con torre A D8 primero. Ante esta jugada vamos a jugar alfil H6, si caballo por E2, caballo por E2, y si alfil por H6, dama por H6, como se dio en la partida entre Mises y von Gleich en el año 1995. Aquí obviamente se jugó C por B4, una mejora para el negro, pero bueno, de todas formas hemos obtenido una posición muy buena con A por B4. Y si ahora D5, bueno, cambiamos en el centro y jugamos C5, una idea que hay que recordar siempre, muy interesante pasar este peón, porque ahora por ejemplo si D4, cambiamos en B7 y caballo F4 realmente genera un interesante juego para las blancas con ligera ventaja para ellas. Por lo tanto la jugada torre A D8 no es tan prometedora, al menos no tiene nada de interesante. Si caballo S6, que es otra idea muy clave, aquí vamos a aprovechar para jugar B5 e intentar incomodar la coordinación de piezas negras. Bueno, si caballo E7 sería lo mejor, pero también se puede intentar caballo por E2, a lo que vamos a jugar caballo por y caballo D4, intentando que bueno, el blanco no juegue D4. Caballo por, peón por y alfil H6. Y ahora por ejemplo si E5, cambiamos y jugamos F4 y bueno, obtenemos una ligera ventaja con las piezas blancas y bueno, también tenemos iniciativa en esta posición. Por lo tanto, la jugada caballo E7 es la mejor, a lo que bueno, vamos a contestar con alfil H6, caballo por E2, caballo por E2 y D5. Y ahora bueno, cambiamos en G7 y jugamos E por D5, E por D5 y caballo F4. Y aquí por ejemplo si D4, cambiamos en B7 y torre F E1 y bueno, obviamente tenemos una ligera ventaja dado que tenemos quizás mejores piezas en esta posición. Si torre F D8, podríamos jugar un alfil G5. Y ahora, bueno, obviamente si nos presionan con F6, nos retiramos a F4 intentando seguir debilitando, o también podemos jugar alfil H6, que es interesante. La opción que más les guste la pueden jugar, pero sin duda lo mejor es torre E8 para el negro, a lo que bueno, si caballo por, jugamos C por, caballo E2, F6, alfil H6, y si E5, cambiamos en G7 y de nuevo la jugada F4 parece que le da una seria iniciativa al blanco, como se dio en la partida entre Bohm y Boersma en el 2002, donde bueno, las blancas acabaron ganando esta partida con una excelente posición. Y bueno, y por último torre F E8, que es la línea principal que tiene aquí el negro. De nuevo alfil H6 es nuestra opción. Obviamente el negro no va a cambiar porque no le conviene. Y ahora bueno, cambiamos en D4. Mencionar que C por D4 es lo mejor, porque por ejemplo si se juega alfil por D4, caballo E2, estamos ya molestando el alfil. Y bueno, obviamente el negro no quiere perder ese alfil porque es muy bueno y defiende todo en el flanco de rey, alfil H8. Pero bueno, el problema es que ya estamos a tiempo de jugar D4 y obtenemos una muy buena posición. C por D4, caballo por, y si D5 jugamos E por y C5, alfil por D4, dama por D4, y ahora si caballo F5, una mejora aquí sería la jugada alfil H3, jugada muy buena, que bueno, obviamente obliga al negro a entrar en esta línea, forzada, caballo por D4, alfil por, torre E7, alfil A4, caballo jaque, rey G2 y caballo C3. Y bueno, aquí podríamos continuar con C6, alfil A6 y B5. Y entonces el negro tendría que tomar en A4, B por A6, torre C8, torre BC1, torre S7, torre FD1. Vamos a intentar cambiar peones, ¿verdad? Y además hay que recordar algo importante, que bueno, aquí el alfil realmente está molestando y mucho al rey negro, con lo cual no es tan fácil para el negro llevar
bien esta posición. Caballo C5, torre por D5, torre por C6, y la jugada A4 lo deja obviamente al blanco con una ligera ventaja, debido a que tiene el flanco de rey con serios inconvenientes, y bueno, el alfil parece ser un poquito mejor que el caballo en este tipo de posiciones, como se dio en la partida entre Copal y Vales en el año 1995, donde bueno, también acabaron aquí ganando la partida las piezas blancas. Entonces lo mejor es C por D4, y aquí bueno, caballo E2, y aquí se puede jugar F5, que es lo mejor, pero también se ha intentado jugar A5, jugada dudosa porque bueno, viene B por A5, B por A5 y torre B6, caballo C8 para expulsar la torre, y si torre B5, dama C7, torre FB1, alfil C6, torre 5 B3, dama A7, dama B2, con ligera ventaja para las blancas, dado al dominio que tienen sobre la columna B, como se dio en la partida entre Sos y Geller en Varna, donde también las blancas acabaron ganando esta partida. D5 es otra posibilidad para el negro, pero bueno, de todas formas con E por D5, E por D5 y C5, una idea creo que clave. Con torre AC8, torre FC1, caballo F5, aquí el blanco con jugadas como alfil F4, torre E6 y alfil H3 quedaría con una ligera ventaja. Alfil H3 es una mejora de la partida que se jugó entre De la Cruz y Vera en el año 2000, con lo cual alfil H3 le da ligera ventaja a las blancas. Y bueno, obviamente la principal es la jugada F5, donde aquí vamos a jugar caballo F4, una jugada muy fuerte. La idea clave de esta jugada es que si E5, como se jugó en la partida entre Bohm y Boersma en 1985, en el 2002, perdón, aquí en la partida se jugó caballo H3, donde bueno, no fue una jugada muy precisa. El blanco podía haber obtenido un poquito más con la jugada caballo D5, jugada muy buena, dado que tras los cambios, torre AC8, F4, F por E4, alfil por E4, E por F4 y dama por F4, el blanco queda con una seria iniciativa, dado a la mejor ubicación de sus piezas y también a la actividad de las mismas, ¿sí? El alfil de H6 es muy potente y realmente estorba en la posición. Además podemos triplicar fuerzas en la columna F, y bueno, esto realmente es muy prometedor para el blanco. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a esta línea. Espero que realmente le haya servido a nuestro suscriptor que nos pedía esta variante. Realmente bueno, es lo último que ha salido, ¿verdad? En libros de Svenikov. Me he basado también en libros de Cotronias, Basilos, donde bueno, obviamente Basilios es uno de los expertos en cuanto a las antisicilianas, junto con Svenikov, libros muy famosos y que bueno, obviamente actualizados, con lo cual eso quiere decir que es muy bueno para profundizar sobre esta variante. Y bueno, obviamente he empleado algunas novedades que no figuran en los libros, así que bueno, espero que sirva. Si les gustó el video, pueden dejar comentarios, y bueno, decirles que próximamente vamos a estar haciendo nuevos videos sobre la defensa Grunfeld, ¿sí? Que bueno, es una de las defensas que había prometido hacer. También la defensa francesa que me han pedido, muy pronto la voy a estar cubriendo. Y bueno, tengo que terminar también con la defensa Petrov y la defensa holandesa, que han quedado también pendientes de cubrir. Así que bueno, no se pierdan los próximos videos y nos vemos.